Dentro de Corea del Norte, en uno de los países más cerrados y estrictos del mundo, hay un lugar aún más oscuro y misterioso. Está escondido entre altas montañas, cercas eléctricas y torres de vigilancia. Este es el Campo 14, también conocido como el Campo de Internamiento Kaichon. Es un campo de prisioneros políticos donde muchos son enviados. Algunos incluso nacen dentro, pero casi nadie sale con vida. Compararlo con los gulags soviéticos o con los campos de concentración nazis del Tercer Reich no se considera una exageración. Es un lugar construido específicamente para castigar, aislar y destruir completamente a las personas que el gobierno de Corea del Norte considera enemigos del Estado. La única diferencia es que para el año 2026, el mundo todavía sabe muy poco sobre lo que realmente sucede allí. Y no esperen escuchar sobre este lugar en una visita guiada por Corea del Norte. El gobierno del país niega rotundamente su existencia. Según ellos, esto no es más que una mentira y propaganda extranjera para desacreditar su régimen. Pero las imágenes satelitales muestran algo diferente. Aquí se puede ver un área enorme rodeada de cercas, torres de vigilancia, guardias armados, minas terrestres, grandes granjas, instalaciones industriales y zonas completamente separadas del resto del país. Y luego están los testimonios de las pocas personas que lograron escapar de este lugar. Ellos describieron el Campo 14 como un infierno creado intencionalmente por el Estado de Corea del Norte. Un mundo cerrado donde siempre hay hambre, trabajo forzado y violencia que forman parte de la vida diaria. Lo más preocupante es que el Campo 14 no es un caso aislado, sino solo una parte de un sistema de castigo más amplio que existe en Corea del Norte. En este video, intentaremos reconstruir a partir de las evidencias y testimonios cómo funciona y qué es lo que realmente sucede en uno de los lugares más oscuros de Corea del Norte. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. El nombre oficial de este campo es Kwanli-Kwanli-so, número 14 o Campo 14. Esto no es una prisión ordinaria ni parte de un sistema judicial claro y transparente. El Campo 14 es una colonia penal para prisioneros políticos. En Corea del Norte, esto forma parte de una red de campos conocidos como Kwanli-Kwanli-so, campos administrados por el aparato de seguridad del Estado y diseñados para aislar permanentemente a las personas que el régimen considera enemigos. Presta atención a la frase aislar permanentemente, porque a diferencia de otros centros de detención en Corea del Norte, como los Kiyohwaso, que funcionan como campos de reeducación, donde, en teoría, un prisionero puede ser liberado después de cumplir su sentencia, los Kwanli-Kwanli-so no fueron creados para cambiar el comportamiento de una persona. Su objetivo es hacer desaparecer permanentemente a las personas que son llevadas allí. Por lo general, las personas que son enviadas a los Kwanli-Kwanli-so no tienen una sentencia de duración definida. No pasan por un juicio real y público, y no saben cuándo, o si alguna vez, podrán ser liberados. Simplemente los encarcelan por un tiempo indefinido. En Corea del Norte, incluso el acto más mínimo que se considere contra el Estado puede ser tratado como un crimen grave. Y lo que es peor, no solo la persona sospechosa de cometer el delito es castigada, existe un sistema llamado culpa por asociación, o ser considerado culpable por estar relacionado con otra persona. Cuando un ciudadano de Corea del Norte es acusado de traición, espionaje, intento de fuga, realizar actividades religiosas o incluso simplemente tener ideas consideradas contrarias a la ideología del Estado, toda su familia puede verse involucrada. Sus padres, hijos, hermanos e incluso sus nietos pueden ser enviados a Kwanli-Kwanli-so. 3 generaciones de una familia pueden ser castigadas solo por el supuesto delito de una persona. En algunos casos, incluso las futuras generaciones que aún no han nacido pueden ser incluidas. Crecen y pasan toda su vida dentro del campo. Puede parecer un sistema muy cruel y casi increíble, pero hay muchas pruebas que indican que esto es lo que realmente está sucediendo. Por supuesto, esto no está escrito en el Código Penal de Corea del Norte, y el gobierno tampoco lo admite públicamente. Pero según varios testimonios de sobrevivientes y estudios de expertos sobre Corea del Norte, así es como supuestamente funciona este sistema. Se cree que este sistema de campos de prisioneros políticos comenzó a formarse en las décadas de 1950 y 1960, bajo el liderazgo de Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un. Esto se utilizó como una herramienta para eliminar a los verdaderos o supuestos enemigos del régimen
y fortalecer el control ideológico del nuevo Estado. Con el paso de los años, este sistema fue aún más ampliado y fortalecido por Kim Jong-il, y Kim Jong-un lo ha continuado hasta la actualidad. A pesar de los esfuerzos del gobierno por ocultar toda la red de estos campos ante los ojos del mundo, la información que sale a la luz ha seguido aumentando en las últimas décadas. Antes de que el campo 14 se hiciera muy conocido, uno de los más temidos era el campo 22 ubicado en la región de Hueiyang, cerca de la frontera con China. Durante muchos años, fue reconocido como uno de los campos más grandes y brutales del país, donde decenas de miles de prisioneros fueron obligados a trabajar en minas y extensas granjas. Basado en imágenes satelitales y testimonios de quienes escaparon de Corea del Norte, se cree que parte de sus instalaciones fueron desmanteladas alrededor de 2012, aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte del gobierno. Además de esto, también se identificó el campo 15 en Yodok, que es uno de los que tiene más testimonios detallados de sobrevivientes, y el campo 16 en Hwasong, otro campo de alta seguridad ubicado en una zona remota y montañosa. Pero en los últimos años, ningún campo ha sido más temido que el campo 14. Este es considerado el más brutal de todos. El campo 14 se encuentra en una zona montañosa del centro de Corea del Norte, cerca de la ciudad de Kaichon, en la provincia de Pyongan del Sur. Aunque no aparece en los mapas oficiales del país, las imágenes satelitales muestran claramente la extensión del campo y sus instalaciones. No es simplemente una prisión común, es un complejo enorme que abarca decenas de kilómetros cuadrados, y según algunas estimaciones, podría llegar a cientos de kilómetros cuadrados. Todo su perímetro está rodeado por cercas eléctricas dobles, y en algunas partes, incluso triples capas de alambre resistente. A lo largo del perímetro, hay torres de vigilancia, puestos de guardias armados, y en algunos lugares se han identificado minas terrestres y franjas de tierra limpia diseñadas específicamente para detectar fácilmente cualquier huella de posibles fugitivos. Incluso la naturaleza sirve como defensa adicional del campo. Se encuentra en una zona montañosa con pendientes empinadas, inviernos muy fríos y un terreno accidentado, por lo que es muy difícil escapar sin ser detectado. Hay muy pocos caminos alrededor del campo, y todos están estrictamente vigilados. Incluso si un prisionero logra pasar las cercas eléctricas, todavía tendría que cruzar una vasta extensión de terreno lleno de peligros antes de tener alguna esperanza de escapar. La ubicación del campo 14 en medio de las montañas no solo es para hacer casi imposible que alguien escape, también tiene un propósito económico. Según las imágenes satelitales, dentro del campo se pueden ver minas de carbón, extensos campos donde los propios prisioneros cultivan, talleres y hasta fábricas de textiles. Esto significa que el campo 14 no es solo un lugar de castigo, también es un centro económico que ayuda en la producción del Estado de Corea del Norte. Esta también es la razón por la que el gobierno no elimina fácilmente a quienes considera enemigos o traidores. Mientras todavía puedan trabajar, permanecen útiles como trabajadores forzados, o según muchos informes, como si fueran esclavos. Dentro del campo, los prisioneros viven en barracas simples, edificios rectangulares hechos solo de materiales básicos, con piso de cemento y casi sin ninguna instalación básica. También están estrictamente separados los lugares para hombres y mujeres, y cada movimiento y acción de los prisioneros está estrictamente controlado. No hay ventanas. Las instalaciones están bajo tierra y hay lugares que se usan para el aislamiento. Según los testimonios de los sobrevivientes, se cree que aquí se llevan a cabo los interrogatorios y diferentes tipos de castigos. Aunque es imposible saber exactamente lo que sucede dentro de estos edificios, los dibujos y relatos de los exprisioneros son suficientes para dar una imagen aterradora de lo que vivieron. Lo que realmente diferencia al campo 14 de una prisión común no es solo la severidad de sus reglas, sino también su enorme tamaño. Es un lugar completamente cerrado, casi tan grande como un pequeño pueblo, totalmente aislado del resto de Corea del Norte. Aquí, miles de personas nacen, viven, trabajan y mueren casi sin ningún contacto con el mundo exterior. Hay familias dentro del campo, pero sus vidas están estrictamente controladas por las autoridades. Es común separar a los miembros de la familia que fueron llevados juntos al campo para eliminar cualquier tipo de vida privada y reducir la posibilidad de rebelión o resistencia. En algunas ocasiones,
El matrimonio entre dos prisioneros no es resultado de su propia voluntad. Esto es aprobado o arreglado por las autoridades del campo como recompensa por un buen trabajo o buen comportamiento. Pero aunque se permite el matrimonio, aún no existe una verdadera vida privada. Tener hijos no se considera un derecho, sino solo una parte del sistema para crear una nueva generación de trabajadores. En el campo 14, el trabajo forzado comienza cuando una persona aún es joven. Los hacen trabajar en minas de carbón, fábricas textiles y grandes granjas, donde las jornadas son muy largas, y sus días de trabajo son sumamente pesados. La comida dentro del campo es muy escasa. Normalmente solo reciben una ración de un poco de maíz, sopa aguada, y si tienen suerte, un pequeño pedazo de pan. Por eso, el hambre ya es parte de la vida diaria de cada prisionero. Según algunos exprisioneros, fueron testigos de ejecuciones públicas de personas que solo fueron atrapadas robando unos cuantos granos de maíz para poder comer. Las ejecuciones públicas se llevan a cabo regularmente. A menudo, no es por delitos graves, sino incluso por pequeñas infracciones o cualquier razón que las autoridades quieran usar como ejemplo. A todos los prisioneros se les obliga a presenciar las ejecuciones para mostrar que cualquier infracción, por pequeña que sea, tiene un castigo severo, y para hacerles sentir que el sistema siempre está vigilando. Así es también como se cría a los niños que nacen dentro del campo. Desde pequeños, se les enseña a tener total lealtad al sistema, a acostumbrarse al trabajo forzado y a vigilar incluso a sus compañeros prisioneros. Quizás el exprisionero más conocido del campo 14 sea Shin Dong-hyuk. Él nació dentro del mismo campo y creció creyendo que ese era todo el mundo. No sabía nada sobre la vida afuera, ni siquiera sobre el concepto de libertad. Según su relato, cuando era adolescente, denunció a su propia madre y a su hermano después de escuchar su plan para escapar. Como resultado, ejecutaron a su madre y a su hermano justo frente a él. Pero en lugar de ser recompensado, él también fue sometido a una tortura severa. Experimentó tortura, lesiones físicas y un largo periodo de encarcelamiento en aislamiento. Después de muchos años de trabajo forzado y tortura, llegó el momento en que decidió intentar algo que nunca antes había pensado. Su perspectiva sobre la fuga cambió cuando conoció a un prisionero mayor que alguna vez había vivido fuera del campo. Le contó sobre las ciudades, sobre la vida en libertad y sobre todo, sobre la deliciosa comida. De todo lo que escuchó, lo que más le intrigaba era la comida. La simple idea de comer carne asada fue razón suficiente para que arriesgara su vida solo para poder escapar. En enero de 2005, mientras trabajaba cerca de la cerca del campo, Shin Dong-hyuk y su compañero llevaron a cabo su plan. Era invierno y la tierra estaba congelada, así que era imposible cavar por debajo de la cerca eléctrica. Cuando llegaron a la cerca, su compañero fue el primero en intentar cruzar. Pero en el momento en que tocó los cables, fue electrocutado de inmediato y murió. Su cuerpo quedó colgado, atrapado en la cerca eléctrica. En un momento de desesperación, Shin utilizó el cuerpo de su compañero como puente. Él trepó sobre él y, a pesar del enorme peligro, logró cruzar al otro lado y finalmente escapar del campo 14. Shin Dong-hyuk sufrió graves heridas en las piernas, pero a pesar de eso logró salir del patio del campo. Durante varios días, vagó caminando por el bosque y las montañas hasta que llegó a una aldea cercana, pero su escape no terminó ahí. Todavía estaba dentro de Corea del Norte, un país conocido por su estricta vigilancia, donde casi cualquier ciudadano puede denunciar a otro ciudadano. Durante semanas, se movió lentamente hacia el norte. Robaba comida para sobrevivir. Se escondía en los bosques y evitaba los puntos de control y las patrullas militares. Al final, logró cruzar con éxito el río Tumen hacia China, lo que marcó el inicio de su largo viaje. Después de algunos años, finalmente llegó a Corea del Sur. Cuando logró escapar, Shin tenía 23 años y casi toda su vida la había pasado dentro del sistema de campos norcoreanos. Durante mucho tiempo, fue presentado como la primera persona conocida que nació en el campo 14, logró escapar exitosamente y compartió su experiencia con el mundo. Su historia fue publicada en el libro Escape from Camp 14, escrito por el periodista Blaine Harden. Debido a esto,
El campo 14 se convirtió en un símbolo mundial de los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte. Sin embargo, es importante mencionar un detalle importante. En 2015, el propio Shin Dong-hyuk admitió que algunas partes de su historia no eran ciertas. Según su aclaración, en realidad no permaneció en el campo 14 toda su vida. Dijo que, cuando tenía 6 años, fue trasladado al campo 18. También contó que intentó escapar 2 veces cuando era adolescente, primero en 1999 y luego nuevamente en 2001. Según su nuevo testimonio, después de su segundo intento de escape, llegó a China, pero más tarde fue capturado y devuelto a Corea del Norte, donde fue llevado de nuevo al campo 14 como castigo. También cambió otro detalle importante. Al principio, dijo que tenía 13 años cuando sufrió una tortura severa que le dejó cicatrices en la espalda, pero después dijo que en realidad tenía 20 años cuando eso sucedió. Por eso es importante examinar cuidadosamente algunas partes del libro escrito sobre Shin Dong-hyuk. Sin embargo, estos cambios en su testimonio no significan que el campo 14 no exista. Existen otros testimonios de exguardias y de otros que escaparon de Corea del Norte que describen cómo funciona este sistema de campos políticos. A pesar de todo esto, el gobierno de Corea del Norte sigue negando rotundamente la existencia de estos campos. Para su régimen, estas historias son meras invenciones, relatos exagerados o supuestamente parte de una campaña mundial para difamar y debilitar a su país. Por supuesto, Corea del Norte no permite la entrada libre de investigadores independientes a estos lugares. No hay observadores externos, ni medios de comunicación locales o internacionales libres que puedan investigar dentro de los campos. Por eso, lo que el mundo sabe sobre el campo 14 y sobre cómo se maneja es limitado. Principalmente se basa en imágenes satelitales y en los testimonios de algunas personas que lograron sobrevivir y escapar exitosamente. Sin embargo, cuando los relatos separados de diferentes personas en distintos momentos coinciden en la descripción de los métodos, castigos, estructuras y reglas dentro del campo, esto proporciona una base más sólida para creer que estos informes son verdaderos. En 2014, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte publicó un informe. Esta comisión concluyó que había suficiente evidencia para afirmar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte. Entre los presentados en el informe se incluyen acusaciones de exterminio, esclavitud, tortura, detención arbitraria y persecución sistemática por creencias políticas. El informe también describe el sistema de campos políticos como similar a algunos de los campos más notorios del siglo pasado, incluidos los gulags soviéticos y los campos de concentración nazis. Algunos podrían pensar que este tipo de campos son solo parte de la historia, pero para el año 2026 hay informes que dicen que estos sistemas todavía existen. Según algunas estimaciones, alrededor de 80.000 personas podrían estar encarceladas en diferentes campos políticos en Corea del Norte. De ese número, se estima que más de 30.000 podrían estar en el campo 14, aunque es imposible asegurar la cifra exacta, debido a la falta de acceso libre a estos lugares. El campo 14 y todo el sistema de Kwanli-Kwanli-so se consideran una de las partes más oscuras del aparato de seguridad de Corea del Norte. Es un país que sigue siendo muy cerrado al mundo, donde solo sale muy poca información. Y detrás de ese silencio, muchos observadores creen que existen verdades aún más graves que la comunidad internacional aún no conoce completamente. Ese es el resumen de este tema. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a Noel Polo TV, presionar la campanita de notificaciones y compartir el video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias por vernos y nos vemos de nuevo en nuestro próximo video.